Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café. Lunes y viernes a las 5 de la tarde. Holy Spirit, you make me shake. Y hablando de salud, hablando de la influencia de las redes, de lo que se ve, de lo que se escucha, ya tiene un punto que se convierte peligroso cuando afecta nuestra salud. Y hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boga, que se ha escuchado bastante, y es el tema de los biopolímeros, que nos ayudan, o no sé realmente si de verdad nos ayudan a mejorar nuestra apariencia física. Y pregunto yo, ¿qué son los biopolímeros? ¿Tú sabes algo de eso, Yanni? ¿Quieres contarnos algo de los biopolímeros? Pues los biopolímeros es una sustancia inyectada que es de naturaleza sintética. Eso es como silicona líquida, parafina o como un aceite de uso doméstico que muchas personas, hombres y mujeres, usan para, entre comillas, mejorar una apariencia de su cuerpo. Y sí lo hace, pero lo hace temporalmente, o sea, lo hace por un tiempo y por eso como que mejora la apariencia de forma efímera, porque con el paso de tiempo se convierte en un verdadero caos, ¿sí? Y esto, digamos que lo hemos conocido, o yo he tenido la oportunidad de conocer sobre los biopolímeros por varias personas, actrices, gente del medio que lo ha hecho porque quiere tener la cola con una forma un poco más grande o porque quiere mejorar diferentes partes del cuerpo, pero todas en este momento, las que conozco, han tenido que pasar por cirugías muy dolorosas porque esto tiene graves afectaciones en la salud. Sí, yo he escuchado de varias mujeres famosas, reconocidas a nivel nacional y también internacional, que han decidido resaltar o mejorar algunas partecitas de su cuerpo y, como lo decía Janina, temporalmente se logra, porque cambia su aspecto y se ven muy, muy lindas, más de lo que ya eran, pero con el tiempo comienzan a haber noticias de que aquella que se hizo, que se puso, que se quitó, comienzan a tener problemas de salud. Pero hablemos claro, ¿qué riesgos existen al inyectarse biopolímeros según la ciencia, Fernanda? Bueno, pues realmente no, o sea, los hay. La gente, yo pienso que se hace este tipo de cosas, no sé hasta dónde es consciente y hasta dónde asume ese riesgo, porque como me decía hace poquito mi hijo un día que estábamos en el centro comercial, me dice, mami, esa señora se puso como mucho gel atrás, me dijo. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, él ya dijo que el biopolímero es un gel. Pero es una realidad que muchas personas desarrollan enfermedades, leía que muy parecidas a enfermedades autoinmunes o como a los síntomas que generan una enfermedad autoinmune, y entonces empiezan a desarrollar pérdidas de memoria, ojos secos, boca seca, dolores articulares, dolores musculares, alteraciones en el sueño, agotamiento físico, depresión, irritabilidad. Entonces imagínate que se arregló un problema pero se puso como 5 más. Además, bien difíciles de solucionar posiblemente, porque también tengo una persona conocida, mamá de un amigo, que su cara se le desfiguró totalmente. Ella solamente quería quitarse unas arruguitas y resulta que le pusieron uno de estos líquidos o lo que decíamos biopolímeros en su cara, que ella, digamos que rechazó, porque no siempre el cuerpo lo acepta. El cuerpo de ella lo rechazó y le generó una serie de como bultos en la cara, que al día de hoy, ella hizo eso más o menos cuando tenía 40 años, ya hoy en día está en los 50 y algo, pero al día de hoy ya tiene que, cada vez que sale a la calle, salir con gorra y con gafas para ocultar pues lo que le pasó en su cara. Entonces sí hay un riesgo grande. De hecho tiene un nombre llamado halogenosis latrogénica, y eso se refiere al daño y la degeneración que hacen los tejidos como reacción al producto inyectado. Otro síndrome conocido se llama ASIA, que es el que les digo que es un conjunto de síntomas muy similares o muy parecidos a los de las enfermedades autoinmunes. Y pues es bien difícil porque muchas veces las mujeres están sintiendo todos estos síntomas y no saben debido a qué. Total. Y pues lo último que piensan es que es debido a ese
a ese gel o a esa que se puso de más en su cuerpo. Y hace tantos años, porque muchas sufren las consecuencias 20 años después. Y las consecuencias Exacto. son gravísimas. Pues es que son agentes externos en el cuerpo. Exacto. Imagínense que el cuerpo, digamos que todo el principal efecto de salud se da bajo como el amparo pues, de una respuesta inmunológica, porque el cuerpo trata de descartar este tipo de sustancias porque el cuerpo nunca las puede absorber, pero desafortunadamente en ese afán del cuerpo por descartar esto que no le sirve, ataca el hígado, los riñones o cualquier órgano de vital importancia. Entonces empiezan a desarrollarse, como decía Fer, enfermedades autoinmunes difíciles de tratar mientras los biopolímeros están presentes. De esta misma forma, los biopolímeros migran a otras partes del cuerpo y empiezan a crear esas deformidades de las que ahorita hablaba Fernanda, y entonces producen nódulos y esto puede producir necrosis de los tejidos. O sea, además del dolor agudo que es insoportable, puede producir necrosis de los tejidos y las personas los llevan a que les corten, que se les muera esa parte del cuerpo. También se les taponan las venas o las arterias y asimismo pues hay infecciones como muy recurrentes y en los tratamientos y les toca tomar antibióticos. O sea, esto es muy grave y Fer ahorita decía algo como yo no sé si las mujeres sean conscientes y yo quiero que sepas, Fer, que no eran conscientes, porque es que ni los mismos, creo que ni los mismos médicos, pero no eran los médicos, como cirujanos estéticos que hacían estos procedimientos, muchos de ellos no tenían idea de las consecuencias de esto, ¿sí? Porque era económico, novedoso y pues en unos años corticos, pues funcionaba. El problema es que en estos momentos de la vida, todas las personas que tengan biopolímeros deben sacárselos. O sea, eso no es como una prótesis, las prótesis mamarias que se ponen algunas personas que, bueno, es mejor que esté chequeándose. No, en este momento, debido a los estudios, se dice, ya es hora de que todos los que tengan biopolímeros sáquensela. De hecho, empezó a existir una ley que está buscando prohibir el uso de esas sustancias en Colombia y buscar un amparo por parte de la salud, Javi. Pues es que es un tema delicado y aquí vamos a respetar a quienes lo han hecho o quienes lo quieren hacer. No vamos a tratar de influenciar en sus decisiones, pero después no digan que no se les advirtió. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Y para hablar de este tema de salud, acerca de los biopolímeros, en Central Café decidimos invitar a Marta Serna para que se tomara un expreso con nosotros y nos pudiera compartir algo de su experiencia y de lo que ella conoce acerca de este tema. Ella es coach de vida y propósito, trabajó con mujeres y familias, escritora de varios libros, el último Endereza tu timón, un libro taller para diseñar tu proyecto de vida y creadora de varios programas, todo orientado hacia el propósito. Marta, un gusto tenerla aquí con nosotros en Central Café de Su Presencia Radio. Javier, qué gusto saludarlos y qué gusto también estar aquí con todos ustedes. Pues bueno, Marta, para entrar en materia, escuchamos de biopolímeros en la radio, la televisión, noticieros, vemos a una que otra mujer famosa con problemas por causa de estos biopolímeros, también vemos a hombres, actores, músicos, bueno, en fin, esto no es un tema solo de hombres o de mujeres, sino que nos atañe a todos, pero quisiéramos hoy saber o que nos orientaras en cuanto a cuáles son los motivos por los que una persona recurre a ponerse estos biopolímeros. Mira, alguien me dijo, usted se puso eso por bruta, y en algunos momentos sí me he sentido así, pero mira que yo veo varias causas. Hay una que es más de raíz, pero sutilmente nos engañan. Algunas personas ha sido por engaño, algunas mujeres o algunos hombres, porque se vende como algo sutil, como que te va a fortalecer. Si yo te digo en mi caso, y reconociéndolo después de 21 años, porque fue hace 21 años que yo me puse los biopolímeros, era por falta de valor, falta de amor propio. Mi deseo
Quiero contarles que siendo directora de colegio, siendo líder, escritora, bueno, muchas cosas que ya había ganado en el hacer y en el tener, mi ser estaba vuelto nada, pero no lo reconocía. O sea, había un deseo de lucir físicamente muchísimo mejor. Entonces llegó como esa vanidad, ese exceso, ese afán excesivo de ser admirada físicamente, porque no era suficiente para mí. Entonces todo lo que era como mujer y como profesional era también ese deseo excesivo de ser considerada importante físicamente. Entonces pienso que a muchas y a muchos eso es lo que nos está pasando. Es ese cuartico vacío que tú tienes y que no te das cuenta. Tú dices, soy espiritual, porque es que estoy hablando a mujeres y hombres en general. Sin embargo, en ese entonces que yo me los apliqué, era una mujer supuestamente muy espiritual, que consideraba que todo estaba bien en mi relación, pero había un cuartico vacío. Javier y cada uno de ustedes, un cuartico vacío que había que llenarlo. ¿Y cuál fue la oportunidad? Biopolímeros. Marta, yo quiero entender un poquito qué diferencia hay, o sea, ¿cuándo es biopolímero? O sea, cuando una persona, por ejemplo, quiere tener un poco más de glúteos, ¿ahí se pone biopolímeros o es diferente a lo que se aplica? Mira, el biopolímero es tú conoces la silicona y sé que todos conocen la silicona líquida, ¿sí? El biopolímero, sí, podríamos llamarlo, es un líquido X, una silicona, y hay otros nombres que se le dan a todo esto, y te lo inyectan en los glúteos o en otras partes del cuerpo, que es terrible, en la cara, en los pechos, y te lo inyectan, y esto lo que hace es pasar del líquido, pasa a granulomas, o sea, eso se vuelve sólido, y te forman unos granulomas y te forman, en el caso mío, me formaron prácticamente unas piedras, además de todo lo que se expandió. Entonces, ¿qué hace el cuerpo después de ese líquido que se vuelve una piedra o un granuloma? Tú sabes que cuando tú coges la silicona y la dejas ahí un ratico, se vuelve una piedrita, se vuelve una bolita. Eso es lo que en lo que se empieza a convertir en tu cuerpo. En este caso, en mi caso, en los glúteos. Y entonces, ¿qué sucede? El cuerpo, el sistema inmunológico lo detecta. ¿Y qué hace cuando lo detecta? Pues lo rechaza. Y ahí es donde empieza a atacar tu propio organismo. Pero el biopolímero es un líquido. Hay otras que se ponen implantes, hay otras que se ponen otros líquidos. Pero en mi caso, que es un engaño total, fueron los biopolímeros. Esa silicona líquida que se utiliza para hacer sillas, para hacer diferentes elementos. Imagínate, jarras, para hacer tableros. Eso es lo que nos inyectan o me inyectaron. Martica, ¿cuál es el verdadero riesgo para la salud para todas las personas que nos están escuchando, que creen que es muy fácil pues ponerse eso y no es tan grave? Yo lo tengo y no es tan grave. Dios mío, mira, Janina, si se lo han aplicado y no han sentido síntomas, van a llegar los síntomas. ¿Cuál es el verdadero riesgo para la salud? Es la muerte, o sea, te lleva a la muerte, tarde que temprano te va a ocasionar la muerte. ¿A qué más te lleva? Bueno, si estás viva y alcanzas a vivir y a contar la historia, a una incapacidad, porque con el tiempo, yo ya hace más o menos 1 año y medio, hace 6 años empecé a sentir unos dolores muy fuertes de la columna hacia abajo, y yo pensé que era afasia plantar, yo pensé que eran las rodillas, yo pensé que era falta de ejercicio, pero resulta que no, era el efecto de esta sustancia. Y hace 1 año y medio, cuando ya se definió que realmente eran los biopolímeros, mis glúteos se estaban deteriorando tanto que yo ya los tenía negros, me empecé a inflamar y a deformar algo loco y irreconocible. Entonces empecé a sentirme incapacitada porque ya no era tan ágil, porque ya no me podía mover igual, porque no podía estar mucho sentada. Entonces te lleva a limitación física, y es tanto el dolor que te lleva a una limitación mental,
financiera, inclusive yo analizaba y les cuento que hasta espiritual, porque no sentía ganas muchas veces yo sabía que mi solución estaba en mi papá, yo sabía que él me podía mostrar el camino, pero estaba tan débil y con tanto dolor que no, la convivencia, afecta la convivencia, porque te vuelves irritable, porque te estorba el que está al lado, tú quieres concentrarte en tu dolor. Entonces las consecuencias y el verdadero riesgo es muy grande. Marta, y ya, la persona se puso estos biopolímeros, escuchaba yo que se puede reversar esto. ¿Cómo es ese proceso para reversar y extraer estos biopolímeros? ¿Cómo es la recuperación? ¿Hay un tratamiento? ¿Cómo es todo este proceso que viene? Javier, mira, yo quiero decirte algo. Esperamos que y confiando en Dios se pueda reversar al 100, pero médicamente está comprobado que nunca podrás sacar toda la sustancia de tu organismo. ¿Por qué? Porque esta sustancia migra, se vuelven micropartículas que empiezan a desplazarse a cualquier parte del cuerpo. Entonces pueden llegar a los pulmones, pueden llegar al cerebro, pueden llegar a las vías respiratorias, pueden llegar a ocasionar problemas articulatorios, una cantidad de cosas. Yo conozco un caso en donde ya una de las piernas está, perdónenme la palabra así de cruel, podrida. Y no se puede hacer nada porque habría que amputar. Pero como no se sabe en qué otra parte del cuerpo está, entonces sería empezar a amputar todo el cuerpo. O sea, ya hay que esperar pues, que Dios haga un milagro. Entonces, lo que se sugiere inicialmente y que ahorita los médicos y los últimos estudios están demostrando y están diciendo no, eso no, es mejor no hacerlo porque lo que hace es que el biopolímero siga migrando es por la paroscopia. Entonces, succionar lo que se ve en la resonancia magnética, pero ahorita están diciendo no, es mejor vete a cirugía abierta en donde se hace la extracción de la cantidad de biopolímeros y lo que esté al lado se hace a través de succión. Yo les cuento que lo que a mí me hicieron fue una extracción y muchos lo llaman amputación de una muy buena porción de mis glúteos. Y ahorita estoy en análisis porque posiblemente en esa extracción quedaron biopolímeros que migraron. O sea, las consecuencias son, si lo hablamos en lo humano y lo hablamos en nuestros términos médicos, son letales y pueden quedar en cualquier lado que tú no sabes. Wow, es increíble. Bueno, pues qué importante que los oyentes puedan escuchar esta información y pues pensarlo muy bien antes de llegar a incurrir en este método. Pero bueno, me llama la atención, Marta, lo que tú decías, que esto posiblemente es la consecuencia de unos vacíos que puede tener la mujer, hasta donde la mujer puede identificar, yo lo estoy haciendo, y no solamente los biopolímeros, sino tal vez todos estos cambios físicos que se someten, ¿cierto? Lo estoy haciendo porque pues realmente necesito mejorar en esta condición. De pronto dice, es que nací sin nada, es que mi nariz está torcida, no sé, realmente, o porque sí hay un vacío definitivamente de querer, como tú decías, llamar la atención o complacer a alguien. Ay, Fernanda, tú acabas de decir algo muy fuerte y es complacer. Complacer. Sí pueden haber, digamos, algunos ajustes como la nariz y yo pienso que eso es decisión de cada persona. Yo lo único que les digo es, váyanse a la presencia de Dios y que Dios los guíe para saber si ese deseo o eso que ustedes están identificando en su cuerpo realmente hay que repararlo, realmente hay que hacerlo, realmente hay que hacer esa corrección. Porque es que, mira que yo conozco una persona que me decía, me daba su testimonio y me decía, Marta, yo nací nada por delante y nada por detrás. Y me mandé a colocar implantes en los senos y después de 40 y tantos años me los mandé a quitar. Entendí el diseño de Dios porque me dediqué al atletismo, al ciclismo, triatlón creo que se llama, y me decía, y a mí me estorbaban los senos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que Dios no se equivoca, Dios no se equivoca, ¿sí? Dios nos hace perfectas, que en el camino lo vamos reconociendo posiblemente, o sea, sí lo vamos reconociendo si tenemos esa intimidad con Él. Ahora, yo quiero contarles,
es tan cuidadoso las palabras que nosotros declaramos y lo que le decimos a las demás personas. ¿Por qué? Porque en mi caso yo era la niña flaca, la flacuchenta, la calamida, y nadie se imaginó eso cómo empezó a hacer mella en mi corazón. Y luego mi esposo, que trabajaba en la visita médica, me comparaba a las visitadoras médicas, a sus compañeras, y él nunca me dijo es que tú eres más fea que ellas o tú eres menos que ellas, pero yo empecé a asociar eso con todo lo que recibí. Entonces necesitaba suplir esa necesidad que yo creía que tenía mi esposo. Yo tengo la fortuna de conocer a Marta y ella ahorita nos hablaba como de esos cuartos oscuros a los que no les dejamos entrar a Dios. Y esta pregunta es, digamos, específicamente como ¿por qué una mujer que cree en el Señor puede llegar a pensar en que necesita algo externo para mejorar? Y ahorita ella nos hablaba como, tú alguna vez me contaste cuando eras pequeña te hacían bullying y te decían que eras demasiado flaca y ahí te hacían bullying, y ahorita nos contabas cómo tu esposo estaba hablando como de otras mujeres y se refería a otras mujeres. Entonces es como que Marta no permitió o no se dio cuenta que estaba esa inseguridad acerca de su manera de ser, y tal vez le había creído a Dios en muchas áreas de su vida, menos en su diseño. Y tal vez muchos de nosotros tenemos eso, como que creemos que Dios tal vez en esta área sí se equivocó. Yo quisiera, Marta, que nos dijeras como que un mensaje que les pudiéramos dar a cada una de estas personas que nos está escuchando, que tal vez podamos evitar que por inseguridades se pongan biopolímeros. Bueno, Janina, mira, es primero valórate. Y esto me conmueve, y cada vez que lo digo, yo digo, Dios mío, es que somos creación perfecta. Reconócete. Él te diseñó. Dios no es un fabricante en serie. Él es un artesano que nos diseñó a cada uno de nosotros exclusivos, con una identidad exclusiva. Somos a su imagen y semejanza. Y miren, yo quiero terminar con esto. Hay algo a lo que yo le di poder en mi vida, y fue a esa frase que escuchamos en el mercado y que es: la imagen vale más que 1000 palabras. Yo decía, pues si lo dicen los expertos en imagen y protocolo, pues es cierto, yo tengo que mejorar mi imagen, cuando era mayor lo que yo tenía adentro. Pues bueno, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos, por abrir el corazón y compartirnos de esta experiencia. Sé que alrededor del tema de los polímeros hay mucho de qué hablar, hay mucha tela que cortar, pero la idea de nuestro programa hoy, para quienes lo puedan escuchar, es justamente lo que hablaba Marta en este momento de Dios nos creó perfectos. Si Él hubiera querido hacernos de otra forma, muy seguramente lo habría hecho. Así que bueno, Marta, muchísimas gracias. Esperamos que todo siga bien en este proceso en el que estás y que bueno, nos puedas acompañar más adelante para dar un parte de completa sanidad y recuperación de todo esto. Y me gustaría muchísimo, Martica, que tú nos pudieras, yo toda confianzuda, Martica, es alguien muy cercano que quiero muchísimo, admiro con todo mi corazón. Realmente, gracias por estar aquí, porque el proceso, miren, Marta, usted la escucha y uno dice, no, esa mujer está perfecta. Yo quiero invitarlos a que vayan a sus redes sociales, donde ella cuesta su testimonio, donde ella muestra las fotos de las partes del cuerpo que le han sido quitadas y todo lo doloroso, digamos, que las personas cercanas a ella hemos podido saber que pasan las personas que viven por este proceso, y que muchas además no se atreven a hablar porque les da vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí porque yo me puse esto? Y la invitación ahora es, no importa la vergüenza de antaño, lo importante es que de verdad pensemos en nuestra salud, y que por favor, por ejemplo en este caso, sigan a Marta, infórmense, sigan, y para que ustedes puedan ver cuáles las consecuencias letales y mortales del uso de estos elementos. Y pues en este caso conocemos ya las consecuencias de los biopolímeros, pero más adelante no tenemos ni idea qué otras sustancias que la gente ahorita se esté poniendo vaya a tener secuelas importantes después. Entonces, Marta, antes de irte, por favor, regálanos tu @ y cómo están tus redes sociales para poder que la gente te conozca y sepa del proceso. Claro que sí, Janina, y muchas gracias a todos. @coach Marta Serna en Instagram, en Facebook, y quiero dejarlos con estas 2 preguntas. ¿Tienes un cuarto vacío? ¿Has identificado si tienes un cuarto vacío?
y recuerda que hay mucho más de lo que ves en el espejo. Pues bueno, ella era Marta Serna, acompañándonos aquí en Central Café. Marta, muchísimas gracias y de nuevo reitero, esperamos tenerte muy pronto con nosotros. Muchísimas gracias, Javier, Yanina, Fernanda, Germán, un abrazo para todos. Bueno, y sobre este tema de los biopolímeros y tantos otros podríamos tener muchos programas, hay mucha tela que cortar, pero quiero que nos centremos en algo, Fernanda y Yanina, y es, si Dios nos hubiera querido crear de otra manera, lo hubiera hecho. Esa costumbre de querer añadirle y de querer perfeccionar lo que ya está bien, tratar de mejorar lo bueno, o sea, lo que Dios hizo, lo hizo bueno y bueno en gran manera, dice la palabra, y no tenemos por qué mejorarlo. Y veo yo hombres y mujeres que se hacen cosas para verse mejor y lo logran temporalmente, pero con el pasar del tiempo y al encontrar su propósito y su destino se dan cuenta que eso que hicieron afecta de cierta manera lo que están haciendo y comienzan a buscar la manera de reversar y en algunos casos es irreversible. Total. Entonces hay que aceptarnos tal y como somos y tener eso que decíamos, contentamiento. Javi, y además creerle a Dios, es decir, como que cada uno de nosotros ha podido vivir experiencias que nos llena de mentiras y etiquetas la cabeza. Y esas inseguridades que se van gestando porque nos dijeron figuras de autoridad cosas que tal vez no deberíamos, necesitamos llevarlas a la verdad, que es a lo que Dios dice. A mí me asombra que en Efesios 2:10 dice, porque somos obra maestra de Dios. O sea, la obra maestra es como la obra icónica, ¿sí? Y entonces Él creó el arco iris y cada que vemos nuestro país y vemos tantas cosas tan hermosas y decir, yo soy obra maestra de Dios, tal cual como he sido hecho, soy una obra excelente. Y en Salmos 139:14 dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Entonces la invitación, así como lo hizo Marta, es como que nos pensemos, soy más que lo que me dijeron. Tal vez me dijeron eso, tal vez me han hecho sentir así, pero Dios dice esto de mí y me ve así y Él es el poseedor de la verdad. Así que démosle más peso a lo que Dios dice de nosotros. Creamos quién es Él, pero además quién dice Él que nosotros somos y afirmémonos en la verdad, porque este mundo va a estar lleno de mentiras, las modas van a cambiar, la belleza y los estereotipos van a variar y entonces si nosotros ponemos nuestra valía en lo que otros piensen, nunca va a ser suficiente. Así es, Fernanda. Totalmente cierto, Yanni, y estaba pensando ahorita que creo que lo que sí hay que ser es buenos administradores de lo que tenemos. Entonces, pues es lo que hay y realmente lo que Dios te ha dado. Entonces, sí seamos buenos administradores. Tampoco digamos, no, pues eso para qué yo me peino, eso yo para qué me pongo un poquito de maquillaje, eso para qué me arreglo, si es que así soy, porque así viene el mundo y así me voy. Creo que tampoco podemos de pronto llegar a ese extremo, porque claro que debemos ser responsables con el cuerpo que Dios nos ha dado, cuidarlo, embellecerlo en la medida de lo posible, o sea, peinarse funciona, maquillarse funciona, vestirse combinadito, arreglarse, todo eso funciona y eso es parte de la naturaleza y de lo bonito que Dios ha dado. Pero ya cuando queremos pasar a ser creadores, cuando queremos pasar a ser modificadores de la naturaleza, ahí ya creo que el tema se complica un poco y piensa en el versículo de vanidad de vanidades donde, bueno, de vanidad de vanidades no es el versículo, no, pero donde nos dicen en Eclesiastés, vanidad de vanidades, dijo el predicador, sí. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y me gusta en el versículo 8 que dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, pues yo creo que darnos un poco de creadores y decir que es que me quedó muy poquito de esto, póngame más de esto, pues no sé hasta dónde realmente tampoco, como decía Javi, vamos a juzgar a nadie, sí, no. Pero sí, pues tengamos cuidado porque por los frutos se conoce la bondad o no de alguna situación y estamos viendo que los frutos no son los mejores, no solo los biopolímeros, porque también leía que todo este tema de las prótesis y demás también ha traído muchos problemas de salud a muchas personas. Y saben otra cosa, sí, acuérdense, el espíritu alegre hermosea el rostro. Entonces a veces queremos modificar afuera lo que no hemos modificado adentro. ¿Por qué no trabajamos primero en el interior? Que ya el resto Dios se encarga. Me gusta eso que decía Fernanda para cerrar y es no podemos ponernos en el plan de creadores. Si tenemos ganas de crear, para eso existe la cocina. Continuamos aquí en Central Café de Su Presencia Radio.